Una película que cuenta la historia de estos hermanitos que sobrevivieron 40 días en la selva después de un accidente en una avioneta. Una historia que fue dirigida por el maestro Gustavo Nieto Roa y que con todo su equipo de producción, la guionista, la productora, estuvieron ayer en ese preestreno que se dio en las salas de cine aquí en San José del Guaviare, y con él tenemos justamente comunicación a esta hora. Muy buenos días, director, y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Un placer amanecer hoy en compañía de tus oyentes y tuya para esta entrevista. Muchísimas gracias, pues el gusto es nuestro tenerlo aquí en este departamento. ¿Cómo se sintió, director, ayer, justamente después de esta primera vista que se le da a su película, que llevan meses ustedes trabajando de manera muy intensa, contando esta historia, las dificultades, los retos? Bueno, ¿cómo se siente después de este preestreno? No, estoy sumamente contento y feliz porque yo tenía mucha expectativa de ver cómo la gente acá de San José del Guaviare iba a recibir la película, y la verdad es que me sorprendió que a la gente le encantó. Todos me dijeron que les había gustado muchísimo, que era una película muy impactante, que dejaba unos mensajes muy positivos, y eso me satisface y me llena de alegría y satisfacción. Sí, la película ayer pues fue presentada ante más de 280 personas que estuvimos en esa premier, director, que hoy, después de usted poderla ver, digamos, también por primera vez completa, ¿no? Como nos lo contaba, Correcto. ¿cómo se siente? Pero además, ¿cuáles cree que son esas dificultades? Dice, esto valió la pena, a pesar de lo difícil que fue conseguir este recurso o tener esto otro, pues valió la pena. No, realmente es una gran satisfacción ver que después de 9 meses de trabajo intenso, queríamos que la película estuviera lista cuando se cumpliera un año del incidente de la caída de la avioneta, y efectivamente lo logramos. Y también estoy muy contento de que esta película va a estar siendo exhibida en todo Colombia, en las pantallas de todas las distribuidoras de cine, comenzando aquí en San José del Guaviare a partir del 25 de abril. Entonces eso me llena de gran alegría y de gran satisfacción de ver que los paisajes de San José del Guaviare, de sus alrededores, van a ser vistos por todos los colombianos que van a ver la película. Y eso es muy lindo y me llena de orgullo. Claro, y el mensaje lo veíamos ayer, de las mamás, del cuidado de la selva, de esas dificultades que tuvieron que experimentar esos hermanitos. Yo creo que fue algo que nos tocó a todos, director, sobre todo porque uno de verdad se eriza al pensar en en eso que ellos vivieron, porque lo que ustedes muestran seguramente es una muestra, pero además muy acertada, que lo lleva emocionalmente uno hacia allá. ¿Cómo pensaron ustedes cuando definieron lo que iban a plasmar, el detalle de lo que iban a contar en esas vicisitudes mismas de sobrevivir en la selva? Sí, pues nosotros, realmente nadie supo la verdad en cuanto a cómo lograron estos niños pasar 40 días en la selva, y nosotros tuvimos que imaginar lo que fue la vida de ellos durante 40 días. También debido a todo lo que nos reportó la gente, especialmente aquí de San José del Guaviare, que estuvo en contacto con estos niños de una manera u otra, todos nos dijeron que los niños habían sido encontrados por un grupo fuera de la ley, ¿no? Un grupo de esos que se dedican a custodiar caletas Sí. de dinero, etcétera, que tienen en la selva. Entonces nosotros nos imaginamos todo eso y lo incluimos en la historia, y bueno, y me sorprende que a la gente le llamó mucho la atención
el desarrollo de la historia y al final quedaron muy contentos. Muy impactados además con la belleza y las imágenes, la fotografía de la película, porque muestra unos paisajes increíbles de esta región. ¿Cómo lograron ustedes esas imágenes? Bueno, gracias a nuestros directores de fotografía, que son unos excelentes fotógrafos, y porque las imágenes están ahí. Es que yo creo que mucha gente de San José del Guaviare no sabe, no conoce lo que tiene a sus alrededores, de la belleza que hay. No cuando uno hace ese viaje por el río Guayavero, cuando uno va aquí a ver las pinturas rupestres, cuando uno se adentra en la selva que está aquí a 1 hora de distancia. Entonces, para muchos habitantes de San José que han vivido aquí toda la vida, es un descubrimiento el ver la película, que le muestran lo que tiene a sus alrededores, pero que rara vez sale a verlos. Es cierto, es una manera de uno de reconocer muchos espacios del Guaviare, pero además de sentirnos muy orgullosos en medio de la difícil historia que se cuenta y sobre todo de esa sensibilidad que nos da a las madres. Lo decíamos ayer, director, porque uno como mamá solamente sufre cada segundo de ver y de pensar en lo difícil que vivieron estos hermanos esta dificultad, ¿no? ¿Cómo fue también pensar en eso? No, yo creo que algo que me sorprendió es lo que tú acabas de decir, y es que esta película toca la sensibilidad de las madres. Las madres se sienten realmente identificadas con la historia de la mamá en la película, de la mamá que muere, pero su espíritu acompaña a sus hijos, que ella es invisible, ella no sí ve a sus hijos no vean a la madre. Y yo me imagino que así debe de ser cuando las mamás pierden, no, cuando los hijos pierden a la mamá, porque la mamá siempre va a estar desde donde se encuentre pendiente de la salud y del bienestar de sus hijos. Y creo que eso fue una de las cosas, de los aciertos de la historia de la película, y es que las mamás se identifican con la mamá de los niños, que a todas horas está pendiente de ellos y de que les vaya bien y de que estén bien. Entonces, estoy muy contento por esa reacción de las mamás, como tú, que estabas allá y que viste y que te identificaste con eso. Eso me parece un resultado muy bonito de la producción que hicimos. Definitivamente. Director, ¿qué fue lo más difícil a la hora de trabajar con esos actores naturales? Porque además los veíamos, uno pues las edades pues muy acertadas a lo que fue, pero además esa interacción con la cámara, al ser ellos pertenecientes a una cultura indígena, a un pueblo indígena, también podrían tener cierto temor que tendrían que superarlo. ¿Cómo fue trabajar con esos actores? Bueno, yo creo que fue gracias a un trabajo que hicimos colectivo, en que en particular la productora, Laura Fernández, ella se ganó el aprecio, se ganó el cariño de estos niños, y estar ahí con ellos fue algo de ganarnos su confianza y de llegar un momento en que yo no tenía que decirles nada, era cuestión de mirarlos y ellos como que entendían lo que tenían que hacer. Y yo creo que si nos hubiéramos quedado más tiempo haciendo la película, hubieran terminado siendo unos súper actores, porque como que ellos intuitivamente se dieron cuenta de lo que tenían que hacer, de la actuación que tenían que hacer, y lo hicieron maravillosamente. Sí, Quería preguntarle, Laura, sí. algo al director Gustavo Nieto. ¿Cómo se llega a la decisión de hacer uso del recurso de las ilustraciones, que me pareció muy acertado y le imprimía cierta magia o una magia a esta cinta, a la historia? Bueno, la verdad es que uno cuenta con lo que se llama un poco la suerte, ¿sí? De encontrar los personajes, los sitios, las locaciones,
la ayuda. Esta película tiene algo de magia y yo le atribuyo esa magia yo diría que a la mamá que murió en el accidente y que de una manera tal como lo muestra la película, su espíritu quedó ahí, ayudando a sus hijos y ayudando a toda la gente que de una u otra manera quería saber más de lo que pasó en la selva con sus hijos. Y hoy sus hijos reales, los de la verdadera historia, deben estar en algún sitio. Nosotros no hemos podido contactarlos porque Bienestar Familiar los tiene bajo su cuidado y nunca nos han podido decir dónde están, porque hemos querido contactarlos, hablar con ellos, etcétera, pero no hemos podido. Sí, están ellos, digamos que bajo ese cuidado y también en medio de tantas cosas que ha pasado después de ese reencuentro. Director, y a propósito de ese recurso que mencionaba Omar, de la ilustración, también vemos que ellos hablan en su idioma, ¿no? ¿Y cómo fue esa decisión de decir, bueno, vamos a grabarlo en este idioma, a ponerle subtítulos en o lo vamos a traducir? ¿Cómo fue esa disertación para poder llegar finalmente a este resultado? Bueno, fue un proceso bastante arduo, difícil, porque originalmente pensábamos en poner una narración en español, contando la historia, pues todo lo que la película no muestra había que explicarlo, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que en Colombia hay 98 idiomas diferentes que se hablan, pero nosotros no sabemos que hay comunidades que tienen su propio idioma, que hablan porque tienen una cultura tradicional. Nosotros mostramos en la película las pinturas rupestres que hay aquí a 20 minutos, digamos, de San José del Guaviare, que provienen de hace 10.000 años. 10.000 años hubo gente aquí, en estas mismas tierras, que vivieron, que tuvieron una cultura, ¿no? Y yo creo que todo eso hay que respetarlo, y por eso decidimos finalmente dejar la historia contada en el idioma propio de los niños y de esa cultura, la cultura Jiru. ¿Y qué tan fácil fue interactuar con ellos, dirigiéndolos, además de la barrera del idioma? Bueno, como te decía, Laura, creo que llega un momento cuando uno está en contacto con esta gente, con estos niños, que se vuelve una conexión muy mental, ¿no? Como te decía, ellos no me entendían a mí porque ellos no entienden español y yo no los entendía a ellos, pero bastaba con mirarlos a los ojos y ellos como que ya sabían lo que yo quería. Era algo que a mí también me impresionaba y me dejaba, sorprendido de que los niños terminaban haciendo lo que yo quería solo como con una transmisión como fluyendo. Exacto. No, y eso se nota definitivamente en cada una de esas escenas, además porque el más chiquito, ¿cuánto tenía? ¿Cuántos años o cuántos meses tenía el actor más pequeño? El más pequeño estaba en 1 año de edad. 1 año, y obviamente uno dice, ¿cómo actúa una persona, un bebé de 1 año, cómo entiende este tema? Pero claro, era mucho de seguramente ese ambiente natural para ellos en medio de lo surreal que podía ser estar rodeado de cámaras, pero en medio también de la naturaleza, unos espacios además muy conocidos para ellos. Entonces, de cierta manera nos daba esa tranquilidad y se veía como él simplemente fluía con todo este tema. Así que bueno, pues de verdad que súper recomendada la película para todos los interesados en conocer más de esta historia. ¿A partir de cuándo se va a poder ver en todas las salas y también aquí en el departamento del Guaviare? A partir del 25 de abril. A partir de ese día, y aprovecho, Laura, si me permites, para hacerle una invitación a todos los oyentes a que vean la película,
40 días perdidos en la selva a partir del 25 de abril, porque es una experiencia, como tú misma lo has expresado hoy, una experiencia emocional, sensorial. Es una historia que conmueve, una historia que nos transforma también por los mensajes que la película tiene, y seguro la gente va a salir muy contenta de ver la película, como tú misma nos has contado hoy, Laura. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de verdad por llevar al Guaviare además a otro nivel, a hacer escenario de esta historia que obviamente no es una historia fácil de contar, es una historia que ha marcado nuestros corazones, que nos mantuvo en vilo a todo el país, a toda la región, pero que la vimos tan de cerca que obviamente hoy verla en la pantalla grande, pues por supuesto que nos llega al corazón, nos eriza la piel y nos hace sentir orgullosos de esas imágenes y esas postales, como se pueden decir, del escenario que fue el Guaviare para esta historia. Así que de verdad, desde Marandúa, director, le deseamos muchos éxitos, auguramos que va a ser una muy buena película y ojalá tenga una gran acogida a nivel nacional e internacional, porque de verdad que se nota el esfuerzo, se nota las ganas y sobre todo el amor que le pusieron usted y todo su equipo de trabajo a esta película. Así que, director, éxitos, y aquí por supuesto en Marandúa siempre será bienvenido. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias a todos los oyentes de Marandúa. Muchas gracias, y como dicen, nos vemos en la película. Sí, señor, nos vemos en la película. ¿Continúan ustedes con ese preestreno? Me dijeron que hoy también me la van a estrenar en Villavicencio. Sí, correcto, estamos saliendo en este momento por allá. Qué bueno, de verdad que les vaya súper bien y que sigan ustedes contando y mostrando esta historia que apenas comienza ese trabajo ahora, después del trabajo arduo viene lo interesante que es recibir el calor del público. Así que bueno, gracias, director, por estar con nosotros. Gracias, Laura, muchas gracias. Feliz día. Son las 7:22 de la mañana. Juan Carlos, ayer usted también tuvo la oportunidad de hablar con el equipo de trabajo justamente del director Gustavo Nieto, quienes estuvieron detrás de esta película. Un trabajo importante, un trabajo impecable que hicieron en el tema del libreto, del guión, de la producción, porque no es fácil, como lo decía el director, hablar con los niños, tratar de que los niños actúen de manera natural cuando están rodeados de cámaras, de personas, y de cierta manera representar pues parte de esa historia. ¿Cómo les fue en esa rueda de prensa? ¿Qué le contaron? ¿Qué más detalles contaron? Sí, Laura, nosotros estuvimos presentes y Laura Fernández, que es la productora, ella explica unos avances y también sobre cómo inició la investigación y la visita a San José del Guaviare para buscar los sitios y también las locaciones para la película. Y desde el lado de producción les cuento que nosotros tuvimos que hacer una investigación, venirnos a ver el territorio, venirnos a ver las culturas indígenas para saber con quiénes íbamos a trabajar. En esa búsqueda pues encontramos varios sitios, digamos que pertinentes para la grabación, pero más allá de pertinentes teníamos que escoger las que eran. Entonces, gracias al alineamiento de Gustavo, de más o menos cómo quería ver la selva, cuáles eran las dificultades que queríamos mostrar dentro de la película, fueron escogidas esas locaciones. Entonces caminamos muchos lugares, varias reservas de acá del Guaviare, caminamos hacia el Amazonas y encontramos las que escogimos, que fueron como estratégicamente funcionales para todo un equipo de producción, para manejar 21 personas todo el tiempo. Sí, también estuvo presente Idania Velázquez, la guionista, y ella dice que una vez cuando se conoció la noticia del hallazgo de los niños, nació la historia y ella le comentó a Gustavo sobre hacer una película para contar la historia de lo que había pasado. Cuando los niños aparecen un viernes en horas de la tarde finalizando el día, el director Gustavo Nieto Roa me llama al siguiente día a preguntarme que cómo me parecía la historia de los 4 niños que se habían perdido durante 40 días en la selva y que si consideraba que ahí había una historia de una película. Entonces efectivamente le dije, claro, ahí hay una historia de una película. Y
automáticamente comenzamos a trabajar Gustavo y yo inicialmente ese fin de semana, averiguando todo lo que las noticias nos reportaba durante esos 40 días, porque muy bien como lectora de las noticias, pues no le estaba haciendo un seguimiento profundo realmente a la situación. Sabíamos que día a día iban apareciendo cosas, que pasos, que el tetero, que la moñita, ¿se acuerdan todos? Entonces nosotros también lo veíamos desde ese punto de vista, ¿sí? Pero ya cuando ese primer fin de semana empezamos a hacerle un análisis de toda esa información que ustedes como periodistas dan, y en especial a San José de Guaviare, nosotros empezamos ese fin de semana con Gustavo a reunir todos los links que encontrábamos de la noticia, ¿sí? Pero me faltaba algo importante y yo se lo dije a Gustavo. Le dije, sí, sabemos por fuera qué era lo que sucedía, pero por dentro de esos niños perdidos en la selva no sabemos. Y pues nosotros somos citadinos y para nosotros era muy importante cómo era la cultura indígena y en especial la crianza de los niños, para que estos niños, si se llegaban a perder en la selva, cómo podrían sobrevivir, ¿no? Entonces, desde una postura como madre que yo soy, le pedí y le solicité a Gustavo Nieto Roa, que para mí era muy importante hacer una investigación de campo para investigar a las mamás indígenas y ver cómo era que ellas de pronto en su crianza les enseñaba a los niños a defenderse, digamos, en la selva, cómo crecían, quién era primero inicialmente el encargado. Sí, esto también Laura, ella comenta cómo fue, digamos, enseñarle a los niños para poder grabar esta película. Y cuando llegamos a la comunidad Xiu, tuvimos ya un acercamiento de que ellos eran muy curiosos de lo que estábamos haciendo. Entonces empezó todo un tema como de preparación a los niños ante la cámara, o sea, más allá del proyecto era cómo se desenvolvían en la cámara, y cuando tuvimos esa preparación, pues ya Gustavo entró a hacer un trabajo ya de dirección con ellos, lo hacíamos remoto y lo hacíamos presencial. Entonces viajábamos, luego mirábamos material en Bogotá y volvíamos, y así fue. 7 de la mañana y 27 minutos y finalizamos, y nosotros le preguntamos que si en algún momento se pensó grabar en el sitio donde cayó el avión, y eso nos dijo Laura Fernández. Claro, grabar donde cayó la avioneta fue la primera instancia de investigación que tuvimos, pero esta zona era muy difícil para mantener una producción, ya que está en medio del Amazonas, allá solo llegan avionetas y no había acceso como a la civilización, a hoteles, a comidas y demás cosas que necesita una producción. Entonces, cuando encontramos San José del Guaviare, pues fue un departamento demasiado rico en todo eso para la producción. Entonces aquí teníamos acceso a la civilización y también a la selva tal cual como era esa selva, porque donde grabamos las zonas que se escogieron son muy parecidas a donde cayó el avión. Tratamos de que eso fuera real y pues pudiéramos hacer la producción.